Desde los inicios del cine, la danza estuvo presente en las filmaciones. Entre todas las películas que realizaron los hermanos Lumière, llama la atención Danse Serpentine de 1896, en la que se filma la danza realizada por Loie Fuller, quien fue una de las pioneras de la danza moderna. Esta película de los Lumière no fue concebida como arte, sino que forma parte de las muchas filmaciones que hicieron sobre el movimiento. Posteriormente, la danza se filmó en muchas ocasiones en un intento de fijar o hacer permanecer algo que de suyo es efímero, pero estas filmaciones tampoco fueron creadas como arte, sino como registros. Si bien en el cine de vanguardia se pueden encontrar ejemplos en los que el cuerpo danzante es filmado o en los que se relacionan la danza y el cine, como es el caso de la obra Entre Actes de René Clair de 1924, no se puede hablar de que exista realmente una función entre el cine y la danza hasta Maya Deren. Entre Actes, por ejemplo, es una obra cinematográfica en la cual se puede ver un cuadro en el que un bailarín vestido con tutú danza de puntas sobre un vidrio, lo que permite que la cámara filme desde abajo, desde la planta de los pies, como si fuera el suelo quien filmara. Esta obra se presentó en las ballets suecos y en el intermedio de los dos actos del ballet Relâche de Francis Picabia con coreografía de Jean Bourlin y música de Eric Satie. Entre Actes y Relâche son obras que, si bien vinculan la danza y el cine, mantienen la distinción entre ambas disciplinas. Es con Maya Deren con quien realmente inicia la nueva manera de crear danza y de crear cine que verdaderamente diluye las fronteras disciplinares para crear lo que ella llamó danza para la cámara. En la obra de Maya Deren, la cámara es también un danzante. La mirada que filma no es un ojo, sino un cuerpo. Esto es algo que ya había sido concebido por Siga Berthold y presentado magistralmente en su película de 1929, El hombre de la cámara, pero Maya Deren le agrega el hecho de que existe una relación entre el cuerpo danzante que es filmado y el cuerpo danzante que filma. Maya Deren creó obras cinematográficas que no estaban enmarcadas en la narración que pone a la filmación en el tiempo lineal de Cronos, sino que aprovechó la posibilidad que da la edición de jugar con el tiempo. Del mismo modo en que hizo Siga Berthold en El hombre de la cámara, Maya Deren en Ritual in Transfigured Time de 1946 transforma la velocidad del movimiento modificando el número de cuadros que pasan por segundo. Los cambios en la velocidad le permitían mostrar el movimiento corporal de un modo en que no se podía hacer en escena. En esta obra, por momentos, Maya Deren cambió el sentido en que corre la filmación, poniendo la película en reversa, con lo cual se pueden ver subir cuerpos que caen y caer cuerpos que suben. Estos juegos con el sentido y la velocidad del tiempo no solo modifican la relación del cuerpo con el tiempo, sino que visualmente también transforma la relación del cuerpo con la gravedad. En ese sentido, si la danza implica un juego entre las posibilidades del movimiento del cuerpo, también se puede danzar con la edición. Estas exploraciones de Maya Deren abrieron un camino para una nueva forma de arte que es a la vez visual y danzario, y que de origen implica la creación en otro tiempo distinto al de Cronos. Un importante artista de la danza, contemporáneo de Maya Deren, y que también tuvo una gran importancia por sus aportaciones en la relación entre la danza y el tiempo, fue Merce Cunningham. Él propuso la noción de danza como acontecimiento, como una forma de sacar de la danza el control completo de la creación y que pudiera penetrar en la indeterminación en la obra. Para explicar en qué sentido la noción de danza como acontecimiento implica un replanteamiento del tiempo en la escena, vamos a retomar algunos conceptos claves de Gilles Deleuze, como el de devenir y el mismo de acontecimiento. El concepto de acontecimiento aparece expuesto en el libro de Gilles Deleuze, Lógica del sentido, de una manera muy peculiar. La estructura de este texto está compuesta por series, y a pesar de que una de las series trata específicamente el acontecimiento, solo a través de la lectura de todas las series se hace posible la comprensión de los alcances que dicho concepto puede tener para Deleuze. Esto es así
porque el autor no desarrolla sus ideas de manera lineal, sino que su exposición más parece una serie de círculos que se encuentran azarosamente y que recuerdan el concepto de aleatorio utilizado por Merce Cunningham. Cunningham componía sus obras mediante la creación de pequeñas estructuras coreográficas equivalentes a las series o mesetas de Deleuze. Cada una de las partes de la obra era independiente de las demás, pero a la vez se podían integrar con el resto de las partes, conformando un ser de multiplicidad. De esta manera, ambos autores hacen estallar los límites que implica la linealidad del discurso, en términos de la predeterminación del sentido del mismo. En Merce, la selección del orden de las partes es aleatoria, depende del azar. En cada función se selecciona el orden en que se presentarán las distintas partes de la obra. Esto evita que la obra quede fija y la abre a infinidad de posibilidades. Tal como el pensamiento en Deleuze, la danza parece transcurrir en un espacio-tiempo similar al que se tendría en el medio del mar, sin direcciones fijas, sin un antes y un después, sin un presente que se junta con otros presentes en la continuidad lineal del tiempo. El manejo de lo aleatorio en la obra abre una grieta para el acontecimiento. Ahí donde la obra no está fija, el tiempo presente que se prolonga en el discurso lineal es desterrado de la escena. La obra está ya conformada y a la vez por conformarse. Vive en ese tiempo del acontecimiento que se fracciona en ya pasado y todavía por venir. Nos interesa el concepto de acontecimiento utilizado por Deleuze porque tiene puntos en contacto con la manera que tenía Merce Cunningham de entender el acontecimiento. Para Merce, la danza debía ser un acontecimiento y muchas de las transformaciones que hizo a la danza tenían como principal motivación romper con la estratificación para permitir al acontecimiento penetrar en la escena. Cuando la escena es acontecimiento, la danza tiene constantemente en vilo al espectador. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué acaba de ocurrir? Eso es lo que tiene de angustioso el acontecimiento puro, que siempre es algo que acaba de pasar y que va a pasar a la vez, nunca algo que pasa. Esta búsqueda de Cunningham tuvo importantes repercusiones en la danza nueva, en la cual el proceso de desestratificación se efectuó en dos sentidos. Por una parte, se realizó sobre la obra con la introducción de la improvisación tanto en los procesos de creación como en la escena. La otra vía fue desarrollada en el cuerpo del bailarín en la creación de un cuerpo sin órganos. Con ambas sendas, la danza y con ella los bailarines y bailarinas quedaron abiertos al acontecimiento y al devenir. Existe una estrecha relación entre el devenir y el acontecimiento, ya que el devenir solo puede ocurrir en el acontecimiento. Por esto, si la obra no se conforma como un objeto, sino como un bloque de perceptos y afectos, necesariamente tiene que ser entendida como un acontecimiento. El acontecimiento evade constantemente el presente, ya que éste tiende a prolongarse en una seriación lineal y continua de presentes que fijan el tiempo. Dice Deleuze en relación a la Alicia que crece y empequeñece. Tal es la simultaneidad de un devenir cuya propiedad es esquivar el presente. En la medida en que esquiva el presente, el devenir no soporta la separación ni la distinción entre el antes y el después, entre el pasado y el futuro. Pertenece a la esencia del devenir, avanzar, tirar en dos sentidos a la vez. Alicia no crece sin empequeñecer y a la inversa. Para explicar mejor lo anterior, necesitaremos considerar dos tiempos de los que nos habla Deleuze. Existen dos tiempos que más que ser opuestos pertenecen a planos diferentes. Uno es el tiempo del aion y el otro es el tiempo de Cronos. En una palabra, dos tiempos, uno de los cuales se compone solo de presentes encajados y el otro no hace sino descomponerse en pasado y futuro alargados. Uno de ellos está siempre definido, activo o pasivo, y el otro eternamente infinitivo, eternamente neutro. Uno es cíclico, mide el movimiento de los cuerpos y depende de la materia que lo limita y lo llena. El otro
es una pura línea recta en la superficie incorporal ilimitada, forma vacía del tiempo independiente de toda materia. El acontecimiento sucede en el tiempo del ayón. La danza crea ese instante de eternidad que es el acontecimiento. Eternidad no por una prolongación de presentes, sino por el contrario, por una ruptura en la sucesión de presentes. Cuando la danza comienza, tanto el bailarín como el espectador quedan suspendidos fuera del pulso métrico de Cronos. En ese tiempo, el tiempo del ayón, la obra puede encontrar su duración. Y no es el mismo tiempo, la misma temporalidad. Ayón, que es el tiempo indefinido del acontecimiento, la línea flotante que solo conoce las velocidades y que no cesa de dividir lo que ocurre entre un déjà là y un passant là, un demasiado tarde y un demasiado pronto simultáneos, un algo que sucederá y que a la vez acaba de suceder, y Cronos, que, por el contrario, es el tiempo de la medida, que fija las cosas y las personas, desarrolla una forma y determina un sujeto. El material que sostiene a la obra, que la hace perdurar, no dura en el tiempo de Cronos, en el cual está condenada a perecer, dura en el ayón. En realidad, la danza no es un arte efímero a menos que se le vea desde el tiempo de Cronos. Aquel que se encuentra suspendido en el acontecimiento experimenta el instante de la danza como eterno. Cada acontecimiento es el tiempo más pequeño que el mínimo de tiempo continuo pensable, porque se divide en pasado próximo y futuro inminente. Pero es también el tiempo más largo que el máximo de tiempo continuo pensable, porque constantemente está subdividido por el ayón que lo iguala a su línea ilimitada. Deleuze dice que en el ayón nadie muere, sino que acaba de morir y a la vez todavía no muere. Esta aseveración sale de la lógica con que usualmente organizamos los hechos de la vida. O se está vivo o muerto. No se puede estar ya muerto y estar a la vez por morir. En el tiempo del ayón, esta lógica que organiza los hechos de la vida en presentes ya pasados y presentes por venir queda totalmente resquebrajada. La temporalidad que plantea Maya Deren en su obra Meshes of the Afternoon presenta esta cualidad del ayón de escapar del tiempo presente. La pieza muestra muchas veces el mismo suceso con variaciones. Esto da la sensación de que está aconteciendo en varios tiempos a la vez, porque no se guarda memoria que permite hacer pensar en una repetición cíclica del suceso. Sin embargo, hay un punto en el que todos estos sucesos parecen confluir justo cuando la obra regresa al tiempo de Cronos y termina. La manera en que se crean las experiencias en el ayón plantea un koan a la conciencia racional que organiza la experiencia en el tiempo de Cronos. La conciencia que puede penetrar en el tiempo del ayón no es la conciencia de la vigilia, sino la conciencia del cuerpo, la cual no pretende organizar la experiencia, sino que simplemente se entrega a ella. La conciencia de cuerpo no fija presentes, sino que fluye en la línea ilimitada del ayón. Por su subdivisión ilimitada en los dos sentidos a la vez, cada acontecimiento recorre todo el ayón. Se hace coextensivo a su línea recta en los dos sentidos. El ayón es la línea recta que traza el punto aleatorio. Los puntos singulares de cada acontecimiento se distribuyen sobre esta línea, siempre en relación con el punto aleatorio que los subdivide entre el infinito y los hace comunicar con ello a unos y otros. Los extiende, los estira a lo largo de la línea. Cada acontecimiento es adecuado al ayón entero. Cada acontecimiento comunica con los otros. Todos forman un solo y mismo acontecimiento del ayón, donde tienen una verdad eterna. El tiempo de Cronos pertenece al plano de organización. Organiza la experiencia, estratifica el cuerpo y crea el sujeto. Cuando la danza no puede escapar al tiempo de Cronos, es irremediablemente atrapada por la forma.
Un ejemplo claro es lo que ocurre con la música formal, la cual se encuentra cautiva por el tiempo de Cronos. Esta música se construye a partir del pulso. El pulso es el recurso que tiene la música formal para organizar el tiempo en una sucesión de puntos, una sucesión de presentes que, a diferencia de la línea del ayón, no pueden ser conectados entre sí. Cuando el tiempo es medido por el pulso, no se puede saltar de un punto a otro de la música, ya que implicaría romper la sucesión de presentes. En la danza moderna, así como en el ballet, las relaciones que la danza establece con la música son reveladoras. La danza se crea a partir de la composición de la forma, del diseño corporal. Se construyen frases de movimiento fijas que corresponden con el tiempo metrado de la música. Quizá en términos de la interpretación, el bailarín o la bailarina podrían entrar en contacto con los afectos de la música, pero en términos de composición coreográfica, la relación de la música y la danza, al ser púlsica, limita la posibilidad de devenir, ya que el devenir es acontecimiento. Los coreógrafos trasladan el pulso de la música a la danza y así logran organizar las frases de movimiento en una sucesión de presentes, es decir, en el tiempo de Cronos. A la línea orientada del presente, que regulariza en un sistema individual cada punto singular que recibe, se opone la línea del ayón, que salta de una singularidad preindividual a otra y las recoge a todas unas en otras. Recoge todos los sistemas según la figura de la distribución nómada, donde cada acontecimiento es ya pasado y todavía futuro, y más o menos a la vez siempre víspera y aldea siguiente de la subdivisión que los pone juntos en comunicación. El primer coreógrafo en descubrir esta atadura de la danza fue Merce Cunningham, quien, interesado en el acontecimiento, se opuso a la línea orientada del presente propia del tiempo de Cronos. El coreógrafo introdujo el azar en la escena para romper la determinación púlsica de la música sobre la danza. En las obras de Cunningham, las relaciones entre la danza y la música eran totalmente azarosas. En él, la danza no era arrastrada por el pulso. Merce abraza el tiempo no pulsado y flotante del ayón. Uno de los cineastas experimentales que, al igual que Maya Deren, se interesó en filmar la danza desde una mirada cinematográfica capaz de dialogar con el movimiento corporal propio de la danza fue Norman McLaren. Algunas de sus obras parecen construirse más en el tiempo de Cronos, como Sphere, obra en la que, desde la animación, McLaren hace danzar esferas de distintos tamaños en un juego entre movimiento y música. En esta obra cinematográfica, las esferas se desplazan en el cuadro siguiendo el pulso marcado por la música, creando figuras geométricas. Esta película recuerda a coreografías de George Balanchine como Concierto Barroco. Las obras de Balanchine eran danzas abstractas en las que las bailarinas también generaban figuras geométricas con los desplazamientos de sus cuerpos y guardaban una relación de correspondencia con la música en un tiempo metrado. Sin embargo, Norman McLaren también tiene obras como Pas de deux, en la que sí realizó filmación de una pareja de bailarines. Posteriormente, por medio de la edición y del uso de transparencias, multiplica la imagen filmada agregando un desfase en el tiempo de inicio de cada imagen, al modo del canon, con lo cual se sale de la continuidad de presentes y muestra una manera de entender el tiempo más cercana a Measures of the Afternoon de Maya Deren. Este es el secreto del acontecimiento, que está sobre el ayón y sin embargo no lo satura. ¿Cómo podría saturar lo incorporal a lo incorporal, lo impenetrable a lo impenetrable? Y únicamente los cuerpos se presentan. Solo Cronos es saturado por los estados de cosas y los movimientos de objetos que mide. Pero el ayón, forma vacía y desenrollada del tiempo, subdivide hasta el infinito lo que le acecha sin habitarlo jamás. Acontecimientos para todos los acontecimientos. Por ello, la unidad de los acontecimientos o de los efectos entre sí es de un tipo completamente distinto
de la unidad de las causas corporales entre sí. Meredith Monk fue una de las bailarinas de la danza postmoderna que también fue cineasta. Una de sus obras, 16mm Earrings, de 1979, es una obra cinematográfica que es bailada por ella misma y en la que juega entre la aparente filmación de registro de una obra escénica y la construcción cinematográfica de una obra de danza para la cámara. En una parte de esta obra se puede ver cómo Meredith Monk tiene la cabeza metida en una esfera gigante que sirve de pantalla para una proyección. En esta parte de la obra se produce una duplicación de la filmación del cuerpo. Por un lado, tenemos la pieza cinematográfica que es proyectada en la esfera que porta Meredith Monk en la cabeza, y por otro lado, tenemos la pieza cinematográfica que muestra en el cuadro a Meredith Monk con una esfera en la cabeza sobre la cual hay una proyección. La duplicación del cuerpo se da porque la proyección que se puede ver en la esfera que está en la cabeza de Meredith Monk es su mismo rostro, que ha sido filmado previamente y transformado por medio de la edición antes de ser superpuesto sobre el rostro de Meredith Monk y vuelto a ser filmado. Este proceso de filmación, edición, proyección, filmación y edición, que en el proceso creativo de esta obra ocurren en el tiempo cronológico, en la pieza cinematográfica se muestran como simultáneos, permitiendo la duplicación del cuerpo que es propia del tiempo del ayón. Entender la danza como acontecimiento le permitió a los coreógrafos hacer un replanteamiento en la manera de entender y efectuar la presencia del cuerpo en la danza. La danza posmoderna constantemente escapa a la representación entendida como la creación de un signo que refiere a otra realidad ajena a la escena. Cuando la danza no toma la vía de la abstracción sino la de la figura, el acto de danza no es la coincidencia de dos realidades, sino de dos tiempos. Yvonne Rainer, quien es también una de las danzarinas de la danza postmoderna, pero que también es una de las cineastas experimentales de los Estados Unidos, hizo una película llamada The Film About a Woman Who, en la que no se puede hablar de personajes sino de personas filmadas, lo cual se puede comprobar porque en el guión de la película no se nombran personajes con nombres ficticios, sino que se nombran a las personas reales que aparecen en la obra. En esta película, Rainer constantemente juega con la posibilidad de desbordar los límites del cuadro, con lo cual no solamente se da un salto del espacio que es filmado y el espacio en que está quien ve la película, sino entre el tiempo de la obra y el tiempo en que percibimos la obra. Esto es posible porque Yvonne Rainer también escapa del tiempo de Cronos y construye su obra en el tiempo del ayón. La introducción de la noción de acontecimiento por parte de Merce Cunningham no fue concebida en el ámbito del cine, sino en el de la danza escénica. Sin embargo, esta noción que hemos asociado con el tiempo del ayón planteado por Gilles Deleuze penetró en los procesos de creación de quienes se dedicaron a hacer danza para la cámara, siguiendo el camino abierto por Maya Deren. Por esto podemos rastrear la noción de acontecimiento en cineastas como Norman McLaren, que desde las artes visuales se acercó a la danza, pero sobre todo en artistas como Meredith Monk e Yvonne Rainer, quienes, habiendo formado parte del grupo de artistas que crearon la danza postmoderna, también se dedicaron al cine experimental. La creación de una forma de arte visual como es la danza para la cámara permite, desde las posibilidades que da el lenguaje cinematográfico, repensar al cuerpo y su relación con el tiempo y con el espacio de un modo en que no puede hacerse desde la escena. Este fue el gran hallazgo de Maya Deren, que ha seguido siendo explorado no solamente en el cine, sino en otros medios como el video y los nuevos medios digitales.